Vale, vamos ya a la palabra del Señor que hemos leído, vamos a volverlo a leer, en Mateo capítulo 11, versículo del 28 al 30. Esta palabra me la puso el Señor hace ya bastante tiempo antes. Lo que pasa es que el domingo pasado que tenía que compartir yo, trabajé de tarde y no lo traje, ya la tengo desde antes. Y anoche, volviendo a repasar un poco, mirando las cosas, dije, Señor, gracias porque tú me estás hablando a través de esta palabra en estos momentos que yo estoy pasando. Amén. Entonces vamos a leer otra vez en Mateo capítulo 12, capítulo 11, bien. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Bien, este es un texto bíblico que ya se ha hablado muchas veces y que todos lo conocemos y se ha explicado muchas veces este texto, ¿no? Pero este texto bíblico, estas palabras de Jesús, en los 4 evangelios que hay, solamente las dice Mateo. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, solamente las dice Mateo. Entonces, ¿quién es Mateo? Este hombre de Dios, bueno, ¿quiénes son los que estáis estudiando INSTE? 1, 2, 3, 4, 5, el IN 6, ¿no? Me he perdido entonces. Bueno, estáis 5 o 6, ¿no? Vale. No voy a preguntar a los del INSTE, porque espero que sepáis quién es Mateo, ¿no? ¿Quién es Mateo? ¿Quién me puede decir quién es Mateo? Que no sean los del INSTE. ¿Nadie me puede decir quién es Mateo? Lucía. Lucía habla mucho, así conmigo ahí en el... Mateo era el cobrador de impuestos. Ya os vais acordando, ¿no? Muy bien, Lucía, ahí estamos. Mateo era un judío y su profesión era cobrador de impuestos. ¿Qué quiere decir esto? Que él se ponía en una mesa, la parte de atrás, y cobraba impuestos a los judíos también. Impuestos de los romanos, del Imperio Romano. O sea, el Imperio Romano exigía a los judíos unos impuestos y Mateo los cobraba. Y de paso, los cobradores de impuestos se quedaban ellos también con una parte. Entonces, los demás judíos a los cobradores de impuestos no los querían ni ver. Ni ver. Y yo creo que Mateo no estaba bien, no estaba a gusto, tenía una carga. No es nada fácil que los que están alrededor tuyos te miren mal, te hablen mal de ti un día tras otro, no quieran estar contigo. Los publicanos no les querían. No era fácil para él. Entonces, esa parte, cuando Jesús lo dijo, él la captó bien y se la pilló para él. Bien, entonces, cuando Mateo una de las veces nos dice la Biblia que estaba en su mesa recaudando impuestos, dice que pasa Jesús por allí y le llama. Mateo, ven. Y Mateo automáticamente dejó su trabajo y se fue con Jesús a tiempo completo. Amén. Tomó esa, pues me voy contigo, dejo esta carga que tengo aquí. Ahora, Mateo, con alegría, con esa alegría que tuvo de servir a Jesús, hizo una fiesta. Nos cuenta la Biblia que él hizo una fiesta, invitó a muchísima gente. Invitó a publicanos también, pecadores, estaba Jesús, y estaban también los fariseos. Los fariseos estaban allí y empezaron a murmurar. Porque el murmurar y los chismes es una cosa que no es de ahora solo. Ahora se chismorrea mucho, pero no es una moda de ahora. Eso ya viene de atrás. Lo de hablar es que hablamos. El otro día comentaba con las mujeres mayores, no, la lengua, cuidado con la lengua. Sobre todo si hay una persona, una amiga, que es nuestra amiga íntima y nos juntamos, seguro que con esa amiga íntima empezamos a hablar y porque somos así, nos gusta hablar y hablamos a veces lo que no debemos. Entonces empezaron a chismorrear de
de Mateo. ¿Quién es este de Jesús? ¿Pero quién es este que está ahí, que está cenando, que está comiendo con los pecadores? ¿Pero qué hace Jesús comiendo con los pecadores? Bien, ahora sí que voy a preguntar a los del INSTE. ¿Quién eran los fariseos? Los del INSTE lo tenéis que saber, ¿no? Mira, Javi está pensando para arriba. Estoy pensando quién eran los fariseos. Venga, uno de los del INSTE, si habéis estudiado todo eso. Los fariseos, los saduceos, los escribas. Venga, Erwin, pero habla alto, ¿eh? ¿Era una secta de qué? Vale, Erwin dice que os voy a matar, ¿eh? Era una secta, ha dicho bien, ¿eh? Ah. Bueno, Katy, ¿quién eran los fariseos? Ella aún no lo sabe, vale. Los que no estáis en el INSTE, ¿quién eran los fariseos? Porque la Biblia habla mucho de los fariseos y habla Jesús de ellos, de que eran unos hipócritas, ¿no? Vale. Eran una secta religiosa. Yo sé lo que son, pero lo tengo aquí escrito porque si no, no tengo yo la cabeza así muy... Los fariseos eran una secta, pero ellos lo que hacían eran interpretar la ley. La ley que Dios mandó, que no solamente los 10 mandamientos. ¿Cuántos más eran? Muy bien. 600. Es que yo no me acordaba del pico. 633. Entonces, los fariseos eran una secta religiosa, no vamos a explicar ahí bien claro el detalle de cómo eran ellos, pero una secta religiosa, eran judíos, y lo que hacían era la ley que Dios había mandado, la interpretaban. Pero la interpretaban a su manera y como ellos querían. Bien, entonces, voy a leer lo que tengo aquí escrito, que si no me voy. Eran unos intérpretes de la ley, exigían el más riguroso cumplimiento de sus propias interpretaciones de la ley, sobre todo en lo referente al sábado. Sábado, descanso. ¿Veis? Tenían gran autoridad al pueblo. ¿Qué más he puesto? Procuraron hacer un círculo alrededor de la ley. Ese propósito se transformó en una obsesión ciega en cumplir con reglas externas, olvidando casi por completo la rectitud del corazón ante Dios y descuidando la vida espiritual. Bien, entonces hemos dicho que ellos interpretaban la ley y sobre todo con lo referente al sábado. Vamos a buscar en Éxodo, de los 10 mandamientos, Éxodo, vamos a ver lo que dice en Éxodo 20, capítulo del 10 al 11. No le voy a decir a Gonzalo porque si no me va a matar. ¿Algún hermano puede leerlo así alto y claro con una voz? Venga, Javi, que te estoy viendo que me miras. Venga, alto y claro. El séptimo día es el reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tu pueblo. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Vale, todos sabemos la parte, de dónde viene el día de reposo. Cuando Dios creó todo lo que hay, en 6 días dice que el séptimo día descansó, reposó, para contemplar la creación. Bien, eso se ha ido pasando, los fariseos interpretaron esto a su manera y pusieron una serie de normas más que añadieron ellos al día de descanso. Reposar, descansar. Eran una serie de normas. No se podía sembrar, ¿os acordáis? No se podía cosechar, no se podía hacer fuerza con nada, no se podía coger pesos, no se podía coser, no se podía lavar, no se podía cocinar.
no se podía sacar los animales. O sea, en vez del día de reposo que Dios lo hizo para reposar y contemplar la creación y contemplar al Creador, reposar, parar de lo que estamos haciendo, eso es reposar, ¿no? Yo cuando descanso es paro de lo que estoy haciendo y descanso, ¿no? No decís, o por ejemplo, bueno, no sé, aquí en España suele decir, voy a reposar la comida. He comido, reposo, descanso, paro lo que estoy haciendo, en nuestra vida también, y descanso. Entonces, los fariseos habían añadido tantas normas suyas que el día de reposo, en vez de ser un día de reposo, era una carga. Era una carga tremenda. ¡Ay, no se puede hacer esto, no se puede hacer lo otro! Pero nadie decía nada. Nadie, menos quién. Menos Jesús. Porque ¿quién puso el día de reposo? Más que Dios. ¿Quién puso la ley? Dios. Por lo tanto, la ley no puede estar por encima de Dios. Amén. Entonces, vamos a ver en la Biblia, a ver si lo tengo escrito. Vamos a buscar en Marcos, sí, capítulo 2. Versículo del 23 al 28. Iba Jesús con sus discípulos hablando por ahí y dice la Biblia: aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, Jesús, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Hemos dicho que los fariseos en el día de reposo no se podía hacer nada, pero ellos iban pasando. Es como si bueno, no se puede hacer eso. Pero bueno, cuando yo era más pequeña, ahora ya no hay nada. Cuando yo pasaba por cerca para subir al monte, pues había higueras. ¿Qué más había? Pues árboles con algún fruto y pasábamos y cogíamos, ¿verdad, Juanita? No, ahora no, porque son de los árboles que tienen frutas son de gente y entonces si coges es robar. Pero si vais al monte y he estado por ahí, pues vais andando y cogéis, pero en día de reposo pues no se podía. ¿Ves? Eso es lo que pasaba. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos, andando, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo, Jesús les dijo: ¿nunca leísteis lo que hizo David? Ellos, como conocían toda la Biblia, toda la parte, ¿no os acordáis lo que hizo David? Cuando tuvo necesidad y sintió hambre él y los que con él estaban. ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a las que con él estaban? ¿No os acordáis que pasó esto en un momento concreto, en un momento claro de necesidad? ¿No os acordáis? Dice, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Amén. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Cuidado con lo que habláis y lo que hacéis. El día de reposo es mío. Yo lo he creado. Yo he decidido que se haga ese día. Vosotros estáis interpretando a vuestra manera. Ellos se saltaban lo que querían. En la parte en la que Jesús dice, amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo, esa parte no. Eso de tu prójimo como a ti mismo se la saltaban. Eran legalistas, muy legalistas. Todo por fuera. No miraban el corazón, la intención del corazón, las necesidades de las personas. Les tenían sometidos a ellos. Amén. Ahora, pasamos un poquito al Antiguo Testamento. Cuando el pueblo de Dios estuvo esclavo en Egipto, os acordáis todos, ¿no? Estuvo esclavo en Egipto,
No hago más que hacer preguntas y verás. Me vais a matar. Pero es bueno, para que así... ¿Cuánto tiempo estuvieron esclavos en Egipto? Muy bien, 400 años. Estuvieron 400 años, que lo decimos así, pero hay que pensar un poquito. Varias generaciones del pueblo de Dios estuvieron esclavos en Egipto, sometidos a los egipcios. Y no es fácil. No es fácil. No poder tomar decisiones de nada. No tener derechos sino obligaciones. Durante muchísimas generaciones estuvieron esclavos el pueblo de Dios en Egipto. Entonces, bien, Dios mandó a su tiempo, porque siempre es en el tiempo de Dios las cosas. Mandó un libertador que los liberase de la esclavitud de Egipto. ¿A quién mandó? Muy bien, Manuel. Mandó a Moisés, y todos conocemos a Moisés, para que los liberase de Egipto y los llevase, ¿a dónde? A la tierra prometida. Ahora vamos a ver unos textos bíblicos que yo he dicho a algunos hermanos que los lean en alto. ¿Cómo llamaba Dios a la tierra prometida? Bien. Vale, bien. Pásale el micrófono. ¿A quién tiene Deuteronomio capítulo 12, versículo del 8 al 9? Rocío, pásale por favor a Rocío. Deuteronomio capítulo 12, versículo del 8 al 9. No haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece, porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da Jehová vuestro Dios. Amén. Al reposo. La tierra prometida, bueno, vamos a seguir leyendo, que hablo. Deuteronomio capítulo 25, versículo 19. Javi, me parece, ¿no? Venga. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo. No lo... Reposo en la tierra prometida. Ahora voy a pedir, creo que es Gonzalo, Josué, capítulo 21, versículo del 43 al 44. Vale, perdón, es que me están diciendo que no se oye. Pásale, por favor, el micrófono. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. La poseyeron y les dio reposo, descanso. Vamos a seguir con esto del descanso y el reposo. Bien. Cuando llegaron, fueron por el desierto, cuando llegaron a la frontera de la tierra prometida, esa tierra estaba habitada. No era una tierra que estaba desértica. Estaba habitada, había murallas y había gente dentro. Bien, entonces recordamos todos. Moisés les dijo a vais a ir uno de cada tribu, por lo tanto iban a ir 12 espías a ver cómo estaba la tierra, a ver cómo era la tierra, si tenían frutos, si tenían ganados, cómo eran los habitantes de esa tierra, y después nos contáis. Bien, entonces dice la Biblia que fueron 12 espías durante unos días, estuvieron viendo cómo era esa tierra que tenían que conquistar, que Dios les había dicho. Era la tierra del reposo. Bien, recordamos lo que pasó. 10 espías dijeron una cosa y 2 espías dijeron otra. Vamos a buscar en nuestra Biblia, en Números.
Números capítulo 13. ¿Qué pasó allí? ¿Qué es lo que dijeron cuando vieron esa tierra, esos espías que mandó Moisés? ¿Lo tenéis? Sí. Dice la Biblia en el 31. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Eso es lo que vieron y eso es lo que dijeron. Entonces el pueblo dijo. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. ¿A dónde va la queja? Al responsable de ellos. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volver a Egipto, volver a la esclavitud? Mira que no podemos, hay gigantes. ¿Por qué decían eso? ¿Dónde estaba su confianza puesta? En ellos mismos. Ahora, de los 12, 10 dijeron eso y 2 no. A ver si lo tengo. Vamos a ir al capítulo 13, el versículo 30 de Números. Seguimos en Números. ¿Cómo se llamaban los 2 espías que hablaron bien? Muy bien, Katy. Josué y Caleb. Dice la Biblia que Caleb, ¿dónde estamos? En el 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. ¿Por qué podremos? ¿Por nuestras fuerzas? No, porque el Señor está con nosotros, si el Señor lo había prometido. Amén. Pasamos al capítulo 14, el versículo 6 y 9 dice, en Números 14 dice: y Josué, el otro de los 2 espías, Caleb dijo eso, y Josué, el otro, dijo, en el 6, ¿verdad? Sí. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos cuando vieron lo que el pueblo de Dios estaba diciendo. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Es muy buena el sitio. Dice la Biblia que traían unas frutas terribles, enormes de grandes. Y nos cuenta que las llevaban colgadas las uvas con palos porque eran enormes de grande. Si Jehová se agradece de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Animaban al pueblo, pero el pueblo no quiso. No quiso. Su confianza no estaba puesta en Dios. Entonces Dios castigó al pueblo. ¿Os acordáis, no? Ahora no llegaréis vosotros a pasar a la tierra prometida. Andaréis por el desierto durante ¿cuántos años? Durante 40 años, vagando por el desierto, hasta que esa generación murió y pudieron pasar los hijos de ellos. O sea, 40 años dando vueltas, y son 40 años, muchos años por el desierto. Que si estaban aquí y tenían que ir aquí, no hacía más que dar vueltas y vueltas por el desierto, comiendo el maná, y cuando se cansaban del maná, ¿qué comían? Iba a decir avestruces, un poco más pequeñas. Comían codornices, pudiendo comer aquel fruto que Dios había preparado para ellos y se lo estaban comiendo los otros. ¿Veis?
Los manjares que Dios tenía para ellos se los estaban comiendo los otros, disfrutando los otros, lo que Dios había preparado para ellos. Solo quería confianza en Él, para ese descanso que necesitaban. Bien, cuando esta generación murió, a los hijos, que esos llegaron a la frontera de la tierra prometida, Dios les advirtió algo y les dijo así. Buscamos en Deuteronomio, capítulo 6, pasamos Números, el siguiente libro, Deuteronomio, capítulo 6, versículo. ¿Qué les dijo Dios a los que sí llegaron a la frontera? Advertencias del Señor. Versículo del 10 al 13. Lo voy a decir una vez solo más, ¿eh? Deuteronomio, capítulo 6, versículo del 10 al 13. ¿Amén? Venga. Dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, a Abraham, Isaac y a Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste. Dios lo tenía todo preparado para ellos. Viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies. Les da una advertencia y les dice, cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. Y les da diciendo una serie de cosas. ¿Qué creéis que pasó con este pueblo que sí pasó a la tierra prometida? Pasó a la tierra prometida. ¿Qué creéis que hicieron cuando estuvieron allí? De las advertencias que Dios les dio. ¿Creéis que buscaron a Dios? ¿Agradecieron a Dios? No. Cuando uno está bien y se sacia, es como que no tiene necesidad de pedirle, porque a veces, como he dicho muchas veces, tenemos una imagen de Dios distorsionada. Tenemos a Dios para agradecerle lo que me da a mí, agradecerle el agua que es para que yo beba, agradecerle a Dios el oxígeno que pone para que yo pueda respirar, agradecerle a Dios el trabajo y pedirle a Dios cuando necesito algo. Bien, a veces tenemos esa relación de Dios. Le agradezco y todo va en torno, alrededor mío. Entonces ellos cuando estaban bien, estaban saciados, tenían de todo, no se acordaron de Dios. Para nada se acordaron de Dios. Siguieron viviendo su vida, al final adoraron a otros dioses, se juntaron, hijos de Dios, con gentiles, por así decirlo. Hicieron cosas que Dios les había dicho que no hiciesen. Dice en el versículo 14, no andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. Dios les estaba advirtiendo, no lo hagáis, no os viene bien. Yo os estoy dando de todo. Pero ellos lo hicieron. Ahora, pasaron varias generaciones, se puede decir cientos de años, y Dios les vuelve a decir, vamos a buscar en Jeremías. Jeremías, capítulo 6, a través de este profeta, después de que pasaron muchos años, cuando Dios pone a los jueces para advertirles y siguen pecando una y otra vez. Dice en Jeremías capítulo 6, versículo 16, así dijo Jehová, paraos en los caminos, paraos un poco, párate, para, que no nos paramos, vamos ¡fum!, como locos,
Por la mañana me levanto, gracias a Dios por este día que tú me has dado, me tengo que ir a trabajar. Tengo que estudiar, tengo que hacer, tengo que... Por la noche, gracias a Dios por este día, y me duermo. Párate, para un poco, para. Paraos en los caminos y mirad. Advertencia del Señor. En aquellos tiempos y en estos tiempos, ¿vale? Paraos un poquito en los caminos y mirad. Y preguntad por las sendas antiguas, preguntad. ¿Cuál sea el buen camino y andad por él? ¿Este camino me conviene? ¿Este camino no me conviene? ¿Qué es lo que el Señor me ha dicho? ¿Qué el Señor me dice que haga por aquí, que haga por allá? ¿Está bien lo que hago? ¿No está bien? ¿Las cosas que yo decido están conforme a su voluntad o no están conforme a su voluntad? ¿Dónde estaba? ¿Cuál sea el buen camino y andad por él? Y dice, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron ellos, no lo haremos. Y hallaréis descanso. Muchas veces confundimos el descanso físico con el descanso del alma. Tú puedes estar en una cama, la mejor cama del mundo, tumbado, relajado, la mejor cama, con las mejores sábanas, descansando, y tu cuerpo por dentro estar en un torbellino. Tú puedes estar en una hamaca, relajado, relajada, tomando el sol, parado, parada, no estás haciendo nada, descansando tu cuerpo, pero tu alma estar nada de descansada. Hallaréis descanso para vuestra alma. Hoy en día hay muchas cosas para descansar nuestra parte física. Cada vez hay más cosas. Hay muchos hoteles, hay spa, ¿sí? Hay balnearios que te relajan y te quedas que no sabes si vas andando o vas... Te relaja muchísimo. Hay muchísimas cosas para poderse relajar. Muchísimas. Hay actividades para, si se tienen niños pequeños, no pasa nada, los puedes dejar aquí 2 horas, vosotros iros a descansar. Vais a un hotel de niños y los podéis... Hay muchísimas cosas que nos ponen. Pero el descanso del alma solamente la da el Señor. Amén. Meditad en lo que estáis haciendo en vuestros caminos. Meditad. Paraos en vuestros caminos. Amén. ¿Haremos nosotros también como ellos? Mas dijeron, no andaremos. Pasamos al Nuevo Testamento. En el libro de Hebreos, algo curioso. A ver si lo tengo por aquí. El escritor del libro de Hebreos, uno de los seguidores de Jesús, cuando Jesús murió, resucitó, se quedaron muchos seguidores, no solamente los 12 apóstoles, muchísima gente le siguió a Jesús. Uno de los seguidores de Jesús escribió algo curioso. Bueno, toda la Biblia para mí es curiosa. El capítulo 4 de Hebreos, del versículo del 1 al 11, nos dice así. ¿Lo tenéis? Amén. ¿No? Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, perdonar un poco, dejamos ya todo el Antiguo Testamento, habían pasado muchísimos años, Jesús vino, habló a la gente y ahora lo que queda, muchos siglos después, vemos esto que dice este seguidor de Jesús. Aún la promesa de entrar en su... lo voy a volver a leer. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, no solamente era para ellos, sino para nosotros, como a ellos, pero no les aprovechó al oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira,
no entrarás en mi reposo. ¿Os acordáis lo que os he dicho? Que no entraron en el reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablarían después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Y dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Dice entrar, está diciendo entrar en el reposo. No dice vamos a reposar, dice entrar. ¿Qué es entrar? Entrar a un sitio es que tú estás en un sitio y pasas a otro sitio diferente, ¿no? Si estamos en la calle y pasamos aquí es entramos. Estamos ahí con el ruido, con lo que sea, y entramos. Si tú estás en la calle en tu casa y vas a entrar, abres la puerta de tu casa, entras, de un sitio entras a otro diferente. O sea, está diciendo, entrar del sitio donde estáis, pasad a este sitio que es diferente. Es un reposo diferente. Es el reposo del alma. Y ahora veremos por qué tenemos que reposar. ¿Y para qué tenemos que reposar? Amén. Porque Dios hace las cosas siempre con un propósito. Voy a leer lo que he escrito aquí. Hebreos, descanso, entrar. La parte esta que ha leído el escritor de los Hebreos dice, la primera parte es en relación, nos habla de la tierra prometida, que ya lo hemos dicho antes. Después nos habla de la creación, hemos leído también. Y después nos habla de ese descanso personal. Esas tres partes nos dice el escritor este de Hebreos. Si lo vais leyendo en casa tranquilamente, va así las partes, ¿vale? Les dice lo que pasó, que ellos ya lo sabían, porque los judíos el Antiguo Testamento se lo sabían, lo memorizan, no como nosotros. Todavía me queda impactado cuando estuve en Israel, digo, madre mía de mi vida, de verdad que me quedaba impactada, ¿eh? Iban por la calle leyendo, te tenías que quitar porque ellos van leyendo, van memorizando, van meditando la ley, el Antiguo Testamento. Y cuando llegamos a una estación, no me acuerdo si era de autobuses o el aeropuerto, tengo ese recuerdo, a veces te fijas en personas y se te quedan ahí marcadas, ¿no? Entonces, tengo el recuerdo de un padre, pues si era un aeropuerto, sí, porque te van al carrito con las maletas. Tengo el recuerdo de un padre con dos niños pequeños, 5 o 6 años, eran pequeños, bueno, igual un poco más porque sabían leer, o yo no sé allí cómo les enseñaron a leer, eran pequeños. Y el padre estaba leyendo el Antiguo Testamento y los niños, mientras estaban esperando para entrar, estaban leyendo, Luego entonces ellos memorizan muy bien, saben muy bien, y entonces cuando les habla el escritor de Hebreos a ellos les dice, os recuerdo esta parte que pasó, parte en la relación con la tierra prometida, les dice. Después les habla después de la creación, que también les dice, y después va diciendo un descanso personal. Este escritor temía que lo que les había pasado en el Antiguo Testamento les pasaría a ellos, no alcanzar el reposo de Dios. Amén. Entraron en la tierra prometida, pero no reposaron. Ese reposo santo del Señor. Amén. Entonces, vamos a pasar ahora otra vez a Mateo, que es el versículo que hemos leído. Mateo capítulo 11. Este que habla Jesús. Mateo capítulo 11, versículo
28 al 30. Lo vamos a volver a leer. ¿Quién es el que escribió? Bueno, claro, ¿qué pregunta voy a hacer? Mateo. Solamente Mateo, de los 4 evangelios. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Jesús está haciendo una invitación. Venid a mí. Y yo recuerdo cuando mis hijas eran pequeñas, y ahora se sigue igual, cuando eran su cumpleaños, les hacíamos una tarjetita, una invitación para los niños de su clase o la familia, lo que sea, ¿no? Entonces, en la invitación se pone, ¿quién invita? ¿Quién es? Joana, ¿no? ¿A quién invita? Pues se pone el nombre de a quién va a invitar. ¿Y a dónde le invita o para qué le invita, no? Entonces, el sitio, o vamos a celebrar una fiesta en mi casa o en Camelot o en sitios que hay, ¿vale? Una invitación es esa. Pones tu nombre, a quién invitas y para qué invitas. Entonces Jesús hace aquí una invitación y dice, venid a mí. ¿A quién les dice que vayan a él? A todos los que estáis trabajados y cargados. Vamos a ir a los judíos que estaban hartos de tantas normas y tantas leyes externas que no se podían mover. Ay, que no puedo respirar. Ay, que no sé qué. Hay que la falda que tiene que llegar al tobillo, me la voy a medir a ver si llega hasta el tobillo. No sé si la medida es exacta o qué. Estaban cansados, cargados de tanta religiosidad externa. Venid a mí, dice Jesús, a todos los trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cuando tú estás trabajando mucho, yo no sé vosotros, pero a veces cuando trabajo mucho ya estoy tan cansada que estoy como bloqueada ya. O sea, me entran como unas ganas como de llorar, de que no, es que no puedo más. ¿No os ha pasado alguna vez? Estoy ya, este trabajo, no puedo más. A esos dice, cuando yo no puedes más, a esos estoy diciendo yo. Trabajados y cargados. Y Jesús pone el ejemplo de cómo en aquellos tiempos, creo yo, cogían a los animales y ahora también, ya no se ve tanto aquí. Yo tengo el recuerdo de pequeña que cuando cargaban a los burros, les cargaban hasta que no podían más. Hay un pim, pam, pim, pam, pim, pam. Ahora no se ve tanto, que hay que proteger también a los animales, ¿no? Así se refería Jesús. Cuando llevan esa carga tan pesada que ya no puedes más. Es el peso hasta el límite. Si les ponen un poco de peso más, ya las patas del burro se abren y plan, se espatarran y ya no pueden más. Hasta el límite de la carga, a esos le está refiriendo Jesús. Cuando llevas tanta carga en tu vida, tantas cosas que las llevas tú y no puedes más, a esos va Jesús. Bien. Pensemos un poquito en esta mañana, si tú tienes cargas en tu vida y las llevas tú y ya no puedes más. ¿Por qué el pueblo de Dios no pasaron? Porque su confianza estaba en ellos. Tenían una autoconfianza de ellos. No puedo hacer, no puedo llegar. Hacían las cosas con sus límites, hasta lo que ellos podían hacer. Y así nos pasa también a nosotros. Esto hago porque yo, hasta donde yo pueda, yo. No, es el Señor el que nos ayuda. Amén. Y os puedo asegurar que si no sería el Señor que me ayuda, yo no estaría aquí en esta mañana. Amén. Yo no podría hacer muchas cosas ahí en la iglesia. Porque yo soy una mujer normal y corriente como todos. Me gusta tener mis tiempos de relax como todo el mundo. Pero cuando ya no puedo más, es el Señor el que me da las fuerzas. Las fuerzas no son las mías, son las que el Señor me da. Amén.
y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso, lo mismo que hemos leído antes. ¿Para qué? Para nuestras almas. Ese es el descanso que nos quiere dar Dios. Nuestras almas. Amén. Llevad mi yugo. Vamos a volver a repetir lo que es el yugo. A ver, venga, los que sois de pueblo. ¿Qué es un yugo? ¿Alguien no sabe lo que es un yugo? ¿Los más jóvenes sabéis lo que es un yugo? Débora, ¿tú sabes lo que es un yugo? ¿Sabéis lo que es un yugo? Qué pena, no he traído un dibujo. Hay algunos que parece que no saben, ¿eh? ¿Tú, Gonzalo, sabes lo que es un yugo? ¿Ves? Tampoco sabe. Bueno, pues un yugo es, a ver cómo lo explico yo. Es una madera que se pone con un arco, que se pone en los animales, en el buey, se le pone así en el buey, un arco, luego se le pone, si voy mal me decís, luego se le pone unas tiras y el labrador le va guiando con ese, para arar la tierra. Pero Jesús dice aquí, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Jesús siempre todo lo hace con ejemplos de las cosas que pasaban en aquel tiempo. También sé que el yugo puede ser para un animal y puede ser para dos. Pueden ir dos animales. O sea, la forma de la madera esa tiene la forma de una cabeza y tiene la forma de otra cabeza. Pueden ir dos bueyes llevando, llevándolo. Y puede ser un buey más mayor, más adulto, con más experiencia y otro buey más joven. Voy así bien, ¿no? Entonces, el más joven aprende del otro. Si el yugo más fuerte, con más experiencia, se para, el otro se para. Va aprendiendo de él. Bien. El yugo tiene que estar a la medida de la cabeza del animal. Porque, ¿cómo? Del cuello. Bueno, de aquí, de la cogota esta, como se llame. Si es una medida que está más flojo, al moverse le hace daño. Le frota. Y si está muy prieto, también. Es un yugo a su medida. En el Antiguo Testamento, el yugo era símbolo de esclavitud. Simbolizaba esclavitud. Entonces Jesús dice, llevad mi yugo. La esclavitud de Jesús es liberación. Amén. Entonces, llevad y aprended de mí. Les estaba diciendo el ejemplo de cómo eran los animales, cómo hacían, para que ellos aprendiesen. Bien. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. A todos los humildes, Jesús se puso humilde como ellos. Yo soy también humilde como vosotros. El creador de todo, el que con una mirada sanaba a los enfermos, el que con una voz paraba a las tempestades, era humilde, se puso como ellos. Yo soy humilde también. El poderoso, el que sanaba. ¿Os acordáis? La mujer simplemente tocando el manto de Jesús fue sana. Él se puso humilde a la altura de ellos. Yo soy humilde también de corazón. Aprended de mí que soy humilde. A veces nosotros hacemos al revés. Hay una pequeña cosa, porque delante del Señor nosotros no sabemos nada. Pero hay algo que yo sé mucho, ¿eh? No se suele decir, pero a veces yo sé mucho. Yo tengo 1, 2, 3 carreras. O yo tengo estos estudios. Yo sé mucho. Aprended de mí, que soy manso y humilde. Humilde de corazón. Amén. ¿Qué más dice? Y hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Qué es lo que tenemos que aprender de Jesús y para qué? Su humildad, bien. ¿Para qué tenemos que aprender eso? ¿Para qué? Será para algo, ¿no? ¿Para qué creéis que tenemos que aprender? Creo yo, y yo estoy aprendiendo así, para soportar las aflicciones de esta vida. Para tantas cosas tenemos que aprender el yugo de Jesús. Para aprender a amar a los demás. Para soportar las tentaciones. Para el estrés, que a veces tenemos estrés
para soportar el estrés, venid a mí. Para las críticas, es que no puedo controlarme, mi boca se me va al hablar. Y cuando hemos hablado 40.000 cosas decimos, ay, no lo tenía que haber dicho. Pero después, esto pasa también cuando uno dice, me voy a poner a régimen. O el lunes, siempre decimos, bueno, el lunes, cuando pasen las Navidades, ahora como mucho. Después de las Navidades, aquí en esta iglesia, como siempre hay, si no hay una comida, hay otra cosa, y no os digo nada ya con las meriendas de las mujeres. Hay alguna cinta y dice, no, yo no como, que estoy a régimen. Pero comemos, ¿no? Y después, cuando ya hemos comido, decimos, ay, no lo tiene que haber hecho. Es un ejemplo que estoy poniendo. Pero para soportar cosas que nosotros, con nuestras fuerzas, no podemos. Con mis capacidades no puedo. Quiero aprender de ti, ayúdame. Porque a veces hay una lucha interna en nuestra cabeza. No tenía que haber hecho esto. Y aturullamos ahí todo. ¿Y por qué lo he hecho? ¿Por qué no sé? Es que esta parte de mi vida no puedo, esta sí puedo. Pero esta parte me tiene enfilada o enfilado. Estoy con el móvil no sé cuánto tiempo. No tenía que haber estado tanto tiempo con el móvil. Pero lo dejamos ahí cerca. Me voy a poner en la Biblia, el móvil aquí. Una llamada. Ay, espera. A ver quién es, pum, pum, y hacemos ya el recorrido. Y para cuando nos toca leer la Biblia ya se nos ha pasado el tiempo. Y después decimos, si es que no tenía que haber cogido el móvil. Yo qué sé, tantas cosas. Voy a dar un repasito en el ordenador, a ver lo que hay por aquí y por allá. Uy, me ha salido esto. No lo miro. Miramos lo que no tenemos que mirar. Amén. Ayúdame, Señor. ¿Para qué tenemos que aprender de Él? Por tantos problemas y tantas cosas que pasan y con nuestras fuerzas no podemos. Amén. Cuando descansamos en nuestro Dios, descansa nuestra alma, nuestra intimidad, que eso es la parte más importante. Tú puedes estar aquí sentado, sentada tranquilamente y tener dentro de ti un movimiento y puedes pensar 40.000 cosas de mí. A ver si acaba esta. Señor, ayúdame a tener control. Amén. Estamos leyendo el libro de Job. Cuando Job ya puede hablar de tantas cosas que Dios le dice, y una parte que le dice, yo, Job, el hombre más justo de toda la tierra, lo dice el Señor, mi siervo Job, su siervo Job, dice Dios, el hombre más justo de toda la tierra, dice Job, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento, mi pensamiento, que no hay pensamiento que se esconda de ti. El pensamiento es algo que podemos controlar y que nadie se entera, nosotros, ¿verdad? Como lo he dicho alguna vez, tú puedes estar aquí sentado en esta iglesia de Castro y tu mente estar en la China. Tu mente estar en Argentina, en Colombia, en Santurce. Tu mente puede estar en cualquier sitio. Y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Amén. No se puede esconder lo que pensamos delante de Dios. Delante de los demás sí. Así que le pedimos al Señor también. Aprendemos a controlar también nuestros pensamientos. Que el Señor nos ayude. Hay tantas cosas en nosotros. Amén. Que las cargas que hay en esta vida, el Señor nos puede ayudar. Vamos a orar en esta mañana. Dice la Biblia, venid a mí, no ha venido a llamar a justos, sino a pecadores. Si tú estás sano, no tienes necesidad de Dios, dice el Señor. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. No he venido a llamar a sanos, sino a enfermos. ¿Cómo estás tú en esta mañana? ¿Tienes necesidad de Dios?
tienes necesidad de descansar en el Señor, no importa la edad que tengas, si eres muy joven, si eres muy mayor, tienes necesidad de que tu alma descanse en el Señor. Dice la Biblia en Jeremías capítulo 17, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza está en Jehová. ¿Tu confianza dónde está puesta? ¿O somos como el pueblo de Dios? Hay muchos problemas, Señor. No voy a poder. Hay una enfermedad muy grande, no se va a poder sanar. Hay barreras enfrente, no las puedo pasar. No voy a poder conseguir el trabajo que yo necesito. No puedo. Yo quiero servirte, Señor, pero no puedo. Hacemos como los 10 espías o como los 2. Mira que hay gigantes grandes. Son enormes. No vamos a poder. Y decían los otros 2, pero el Señor está con nosotros. Él nos lo ha prometido. ¿Para qué te crees que hizo el Señor las leyes y las normas? ¿Para qué las hizo el Señor? Las hizo para bendición de nuestras vidas. Las hizo para cuando tú estás un poco apartado de tu Dios o muy apartado de tu Dios, puedas tener una reconciliación con Él. Dios no hace las cosas porque sí o por capricho. Las hace porque te ama y porque me ama. Amén. Porque quiere lo mejor para ti. Tú puedes tener satisfacciones, descanso en este mundo, pero el descanso del alma solamente lo da el Señor. Amén. Tú puedes pasar por momentos difíciles en tu vida, de dolor, de enfermedad, quizá de muertes de un ser querido. Solamente el Señor te puede dar el descanso y la paz que tu alma necesita. Solamente Él. Gloria a ti, Jesús. Dice el salmista: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes, en esta tierra. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová. Dice: aguarde a Jehová, esfuérzate tu corazón y aliéntese tu corazón. Necesitamos aliento porque no podemos más. ¿Has visto una persona que corre mucho y se ahoga y se para porque no puede más? Aliéntese tu corazón, sí, en el Señor. Aleluya. Y espera en Él. Gloria a ti, Jesús. No sé si en esta mañana hay alguien que tiene necesidad, que necesita ese descanso genuino del alma. Es el tiempo de reconciliarnos con nuestro Dios. No sé cómo está tu vida, no sé cómo está tu corazón, ni tu mente, ni tus intenciones. No sé cómo está tu alma, pero el Señor sí lo sabe. Y el Señor está aquí en esta mañana, mirando, observando, paseándose, tocando a la puerta de tu corazón. Él no va a entrar si tú no le dejas. El Espíritu Santo está aquí. Aleluya. Su presencia santa está aquí. Y Él te conoce. Él sabe cómo sufres muchas veces. Él sabe el dolor que tú tienes muchas veces. Sabe las necesidades que tú tienes. Sabe las ataduras que tú tienes. Lo sabe, dice el Señor en esta mañana. Yo te conozco. Sé por dónde andas, por dónde vas. Sé qué es lo que quieres. Confía en mí en esta mañana. Confía en mí.
Por ese camino que vas no es el camino que yo quiero para ti. Esa decisión que tú has tomado no es la decisión que yo quiero para ti. Así que párate. Mira el camino por donde vas, ese no es el camino. Medita en tu vida, en tu corazón. Medita las decisiones que vas a tomar y que estás tomando. Ese no es el camino que yo quiero para ti. Yo te conozco, conozco tu vida, conozco lo que estás haciendo. Te conozco bien porque yo te he creado y te he formado. Conozco tus pensamientos. Ese camino no es el camino que tienes que tomar. Yo sé quién eres. No es ese camino que tienes. No es ese camino.